Grabar. Ok, y entonces voy a mostrar mi pantalla para que nosotros demos inicio pues a nuestra primera sesión de la materia de Derecho Civil 2. Ok, ahí sí me puedes confirmar si puedes ver mi pantalla, por favor. Sí, sí se ve. Muy bien. Entonces, en ese entendido, pues como ya bien lo presentó el doctor Armando, en esta ocasión pues estaremos facilitando la materia de Derecho Civil 2, ¿ok? Es la continuidad, evidentemente, pues a nuestra materia de Derecho Civil 1, donde podrán recordar que pues los antecedentes o en el contexto en el cual desarrollamos nuestra clase, pues era tocante al tema de persona, ¿no? ¿Cuáles son los derechos de la personalidad? En este caso, por ejemplo, las características de la persona, cuáles son los atributos de la personalidad, los atributos de la persona, como por ejemplo es el nombre, la nacionalidad, el domicilio, el estado civil, en el caso de las personas físicas, esta clasificación que existía por cuanto hace a las personas físicas, a las personas morales, cuáles son los atributos de cada uno de ellos, ¿no? Y de igual manera, pues en esta parte de las personas o de la persona que nosotros analizamos en Derecho Civil 1, pues veíamos o analizábamos parte también de lo que es el estado civil de las personas, ¿no? Esta cuestión del matrimonio, cómo se componía este régimen de este matrimonio, si estaba prácticamente bajo qué sociedad se constituían. Alcanzamos nosotros también a discernir un poco acerca de lo que está estipulado en nuestro Código Civil, en nuestro código, prácticamente el código sustantivo, pues cuáles eran, por ejemplo, las causales de la disolución del matrimonio, cómo es que efectivamente en el Código Civil pues está contemplado el divorcio unilateral, el divorcio incausado, como le podemos conocer también, o en todo caso el divorcio es el bilateral donde ambas partes lo conforman, ¿no? Eso en un sentido va haciendo un poquito de retroalimentación de lo que nosotros estudiábamos en nuestra materia de Derecho Civil 1, pues en módulos anteriores. En esta ocasión, por cuanto hace a nuestra materia, pues Derecho Civil 2, podrán ustedes apreciar en su plataforma, pues que ya aparece el temario que nosotros estaremos estudiando para nuestras sesiones. Con eso quiero mencionar evidentemente que pues esos temas que están contemplados en que estaban contemplados en la plataforma, pues son enunciativos más no limitativos, puesto que en el afán de enriquecer pues, la materia, he introducido algunos otros temas pues, que son importantes, ¿no? Para que podamos irlos conociendo. Entonces, eso, grosso modo, a modo de introducción, pues es lo que les tendría que mencionar. Ahora bien, pues como cada materia, como cada inicio, pues antes de iniciar o entrar completamente en nuestros temas de materia, tendremos que establecer cuáles son los criterios de evaluación, ¿ok? En esta ocasión estoy estipulando 3 criterios de evaluación. Número 1, la participación, entrega de actividades y la evaluación final, ¿sí? Anteriormente, recordarán ustedes que en nuestra materia anterior ponderábamos también o le dábamos una ponderación a lo que era la situación de la asistencia, ¿no? En esta ocasión, pues, en ese entendido o en el obvio de cómo se maneja este sistema de estudio, pues sabemos que pues la asistencia pues va intrínseca o va incluida, por ejemplo, en la participación. Recordemos que la participación es esta participación activa, ¿sí? Que enriquezca nuestra clase, que aporte cuestiones que nos puedan engrosar nuestro conocimiento, obviamente en esta cuestión de clase, ¿no? De manera sincrónica. Entonces, va ahí ya un poco la cuestión de la asistencia. De igual manera, no omito manifestar que pues en cualquier situación que no puedan estar presentes en clase, pues me lo hagan saber, sí, que de cualquier manera, en el entendido de que se graba la sesión, el material que ustedes podrán consultar, pues será precisamente la grabación que a su disposición pues pondrá el doctor Armando, ¿no? Ese es el material de clase. El material que yo estoy proyectando, pues sabemos y en el entendido que pues queda proyectado en la grabación de clase, ¿no? Entonces, para quienes tomen de manera sincrónica, pues sería importante que fueran tomando algún tipo de nota, algún tipo de retroalimentación que ustedes quieran tener. Y para las personas que pues toman su clase de manera sincrónica, de igual manera, pues vayan tomando sus notas, ¿sí? Porque el material de clase pues será precisamente esta grabación que se pone a su disposición, aunado a algún tipo de bibliografía, algún tipo de ley, de código, de decreto que se les habilite en su plataforma. Ese será nuestro material de clase, ¿ok? Otra parte muy importante, pues la entrega de las actividades. Sabemos que en cada sesión hay una actividad que va a ser nuestro producto de sesión,
que de igual manera a veces trabajamos en clase o en algunas ocasiones se queda como una actividad extra, una actividad de retroalimentación que no hacemos durante clase. ¿Sí? Y lo último, nuestra evaluación final, que para este sentido, pues va a ser pues prácticamente un examen, ¿sí? Cómo pues, se habilita en la plataforma, se les proporciona un enlace para que ustedes den contestación a los reactivos que tendré a bien habilitar, que evidentemente pues tendrán que ver con todo lo que hemos trabajado en clase, ¿sí? Esto da un total de 100%, que pues sabemos que es una calificación aprobatoria, saben que el mínimo aprobatorio es el 7, ¿no? Eso es lo que hemos manejado. Y muy importante este criterio, ¿no? Si lo pueden anotar, si lo tienen presente, sí, para que desde un principio ya lo tengamos estipulado. Nuestra evaluación final está contemplada para el día 16 de abril, que tengo entendido, de acuerdo a mis cálculos, que es el último día o es nuestra última sesión. Entonces, el 16 de abril, al término de nuestra sesión, se va a habilitar el enlace para que se pueda realizar el examen, ¿sí? Y pues se les dará o se les proporcionará un tiempo prudente para que tengan esta oportunidad de dar contestación, pues a las preguntas que se encuentran formuladas en la evaluación. ¿Ok? Entonces, estos son gran parte o es parte de cómo se va a estar, cómo estaré evaluando esta materia. ¿Sí, Aislinn, tienes alguna duda, algún comentario? No, maestra, ninguno. ¿Todo muy claro? Sí, Sí, perfecto, Aislinn. Entonces, vamos a continuar y antes de entrar en este tema que es patrimonio, voy a, bueno, les voy a em, en el les voy a hablar, enviar un enlace, pero creo que no se puede ver. Ok, aquí está. ¿Puedes checar en el chat si les llegó un enlace, Aislinn, por favor? sí, maestra, sí llegó. Sí, ok. En ese enlace es muy importante decirles que, por ejemplo, puedes ver la página que se está proyectando, la página del Poder Judicial. No, sigue compartiendo la pantalla de las diapositivas. Es este. Ok, entonces ese enlace que yo les he proporcionado, me parece que ahora sí ya se puede ver, ¿verdad? Sí, ya se Sí, ve, ya. ¿verdad? Ok, Sí, muy importante. Entonces, en este contexto, de acuerdo a lo que yo tengo el contexto de lo que recuerdo de los alumnos de esta sesión, estoy en el entendido que la mayoría, y si no es que todos, se encuentran radicando en el estado de Veracruz, ¿sí? Esto por eso lo estoy contextualizando, recordemos el ámbito de validez de la norma jurídica. Entonces, en ese entendido, antes de empezar nuestra materia, es importante que ustedes localicen prácticamente nuestro material de clase, ¿no? ¿Cuál va a ser pues nuestro material de clase? Pues la ley sustantiva, ¿no? La ley sustantiva, recuerden que las leyes sustantivas son aquellas en donde se encuentran estipulados, reconocidos derechos, obligaciones, donde se encuentran algunas codificaciones que hacen alusión a sanciones, ¿no? A eso vamos a referirnos con leyes adjetivas, no, perdón, leyes sustantivas. Entonces, en ese entendido, nuestra ley sustantiva va a ser nuestro Código Civil. Ahora bien, contextualizando y atendiendo al ámbito de validez de la norma jurídica y entendiendo o haciendo un poco más práctica la materia, ¿sí? A eso me refiero, que yo estoy en el entendido que pues somos mayoría o son mayoría, o si no es que todos, alumnos que tienen su domicilio en el estado de Veracruz, ¿sí? Eh, Nuevamente, cualquier otra persona que esté tomando la clase, cualquier otro de ustedes alumnos que se encuentre en algún otro estado, ¿sí? Podremos consultar las diferentes legislaturas, ¿sí? La diferente compilación de leyes que se encuentran vigentes en el estado donde ustedes radican, ¿sí? Para ese entendido, Aislinn, ¿tú de dónde eres? del estado de Veracruz. Del estado de Veracruz. Muy bien. Entonces, ¿de qué localidad eres, Aislinn? Omelca.
Ok, eres de Omalca, entonces nuestra normativa, ¿sí? Nuestro código civil, recuerden, los códigos civiles, ¿sí? En este entendido, lo vamos a estar manejando de manera estatal, ¿sí? Entonces, por eso entramos a la página del Poder Judicial del Estado de Veracruz, ¿sí? En esta página, que es prácticamente pues donde ustedes pueden consultar las legislaciones o las normativas actualizadas, yo se los recomiendo que siempre lo hagan de una fuente, sí, que tenga que ver en este sentido, pues con el Poder Judicial, que es donde manejan o tienen todo el compendio de las normativas actualizadas y vigentes en la jurisdicción, pues la hagan de esa manera. ¿Por qué? Porque a veces googleamos o buscamos una ley y resulta que esa ley o ya está derogada o ya está abrogada o inclusive ya se han hecho algún tipo de reformas en algunos de los artículos, ¿no? Entonces, ¿dónde es una fuente fidedigna regularmente o de manera obligatoria? Pues en las páginas de los poderes judiciales, de los diferentes estatutos, de los diferentes estados, vamos a encontrar si las normativas que corresponden a ese ámbito de jurisdicción, ¿no? Entonces, en este entendido, en ese enlace que yo les estoy enviando, podemos darnos cuenta que es la página del Poder Judicial del Estado de Veracruz, ¿sí? Muy importante, descarguen su código civil, ¿sí? Descarguen su código civil, ténganlo ahí porque va a ser nuestro material de trabajo, va a ser el que estaremos comentando, el que estaremos analizando, ¿sí? Para que nosotros podamos ir dilucidando nuestra materia. Entonces, en el apartado de normatividad, nosotros le vamos a dar clic, ¿sí? Le vamos a dar clic y nos va a aparecer toda la normatividad, ¿no? Nos van a aparecer, y aquí viene nuevamente, otra vez, recuerden que las normas o las leyes se clasifican en leyes estatales y leyes federales, ¿sí? Nosotros nos vamos a ir a los ordenamientos estatales. ¿Por qué? Porque estamos buscando el Código Civil para el Estado de Veracruz, ¿no? Y cualquier otra ley que ustedes quieran consultar, por ejemplo, en este sentido del Estado de Veracruz, pues la van a encontrar de manera fidedigna en la página del Poder Judicial del Estado de Veracruz, donde, como ustedes pueden ver en este sentido, pues se han emitido acuerdos, circulares, códigos, está la Constitución, los convenios, leyes, lineamientos, manuales, toda la normativa, sí, que está vigente o que impera en el Estado de Veracruz. Para este sentido y para nosotros descargar nuestro material de clase, nos vamos a ir al apartado que dice códigos. Y en los códigos nos van a aparecer estos códigos que tienen ámbito de validez en el Estado de Veracruz, ¿sí? Ahí van a aparecer todos los códigos, viene el código de conducta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, el código de ética para los servidores, pero en esta ocasión el que nosotros estaremos ocupando se encuentra en esta parte, donde dice Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues ustedes pueden tener acceso al documento PDF, ¿sí? Lo vemos aquí y les pediría de la manera más amable que lo descarguen. Si personas que o alumnos que se encuentren radicando pues en algún otro estado y tengan duda o no esté habilitado en la página del Poder Judicial de la entidad el conjunto de normativas, pues con todo gusto me lo hacen saber para que yo les apoye en la búsqueda o el envío, sí, de la normativa que se encuentra vigente en el estado. ¿Por qué se hace esto? Sí, para que el carácter de la clase pues sea un poco más dinámico y ustedes tengan esta familiaridad con las normativas que se encuentran vigentes en la jurisdicción, ¿no? Para que los vayan conociendo. Si bien es cierto, las normativas no son iguales, sí, pero se puede hacer una comparativa. Recuerden, esta ley tiene ámbito de validez de manera estatal, ¿ok? Entonces, aquí está el Código Civil para el Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, y pues nuevamente reitero, si hay alguna otra persona que se encuentre radicando en algún otro estado, en otra jurisdicción, pues con todo gusto lo hacen saber. Y si es que no encuentran la normativa, para que yo se las pueda enviar, ¿ok? Entonces, este es nuestro Código Civil. Aislinn, ¿sí lo puedes ver? Sí, maestra. Ok, muy bien. Entonces, en ese entendido, pues ahí lo tenemos, lo descargamos, lo vamos a tener presente. ¿Por qué? Porque va a ser nuestro material de clase, ¿no? Entonces, esto como un pequeño acotamiento. Y en ese sentido, pues ahora sí, vamos a entrar de lleno en lo que es pues nuestro primer tema, ¿no? Que es el patrimonio. ¿Sí podemos ver esta diapositiva, Aisling? Aparece la devaluación final. Ok. Aquí ya aparece patrimonio. Sí. Ok, perfecto. Muy bien, gracias, Aileen. Entonces, en este entendido, sí, ya quedamos, descargamos nuestro código civil.
de acuerdo al estado donde esté nuestro domicilio, pues para fines prácticos trabajé en la búsqueda del Código Civil para el estado de Veracruz. Nuevamente reitero, los códigos civiles son la ley sustantiva, ¿sí? La ley donde se marca precisamente, se hace el reconocimiento de derechos, de obligaciones, cuestiones descriptivas. Y la ley adjetiva, ¿sí? Va a ser esa ley donde se indican cuáles son los procedimientos para hacer valer lo que se encuentra en una ley sustantiva. En ese entendido y encuadrándonos en nuestra clase de Derecho Civil 2, tenemos entonces que nuestra ley sustantiva, ¿sí? Va a ser nuestro Código Civil, en este caso para el Estado de Veracruz. Y nuestra ley adjetiva, ¿cuál va a ser? Va a ser el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, ¿sale? Entonces, ¿qué más sucede? Ahora, muy importante, y se los he mencionado, me parece, desde la materia anterior, ¿no? En este sentido de los procedimientos civiles y familiares, sabrán ustedes, ¿sí? Que ya existe y se encuentra en proceso de que los propios estados y las legislaturas de los estados, el Poder Judicial de cada uno de los estados, adopte y termine de decretar, ¿sí? El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces nos encontramos en una etapa de transición. ¿Por qué? Porque ahora se van a unificar de manera nacional los procedimientos en materia civil y familiar, ¿sí? Va a operar un solo Código Civil y Familiar para toda la República Mexicana, ¿sí? Que se va a quedar de manera individualizada los códigos civiles para cada uno de los estados. Entonces, cada uno de los estados va a conservar su ley sustantiva civil, pero nos vamos a unificar en lo que es la ley adjetiva, es decir, la ley de procedimientos, ¿sí? No omito manifestar que va a depender de cada uno, ¿sí? De cada una de las legislaturas de los estados que termine de acoger y de dictar que se va a constreñir a los nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sin embargo, pues ya nos encontramos en ese proceso de transición donde se ha decretado que se tiene 4 años, ¿sí? 4 años de camino para que este código termine de adoptarse y entonces estemos dirigiendo los procedimientos civiles y familiares en torno a un solo código, ¿sí? Pues en ese entendido, vamos a dar inicio con este tema, que es el tema 1, que es el patrimonio, ¿sí? ¿Qué es el patrimonio? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros entendemos como el patrimonio? Sabemos que, pues, de manera tradicional, de manera sencilla, o lo que nosotros manejamos, pues, es que el patrimonio, y lo vimos en nuestra sesión anterior de Derecho Civil 1, que el patrimonio era un atributo de la personalidad, ¿no? Sabemos que tienen patrimonio las personas físicas y las personas morales, ¿sí? Es un atributo de la personalidad, como también lo es el nombre, como también lo es el domicilio, como también lo es la nacionalidad. Sí, en el caso de las personas físicas, pues el estado civil también es un atributo de la personalidad, ¿no? En este caso, si nosotros conjeturamos y somos un poco más específico a la cuestión del patrimonio que se encuentra contemplado en nuestro Código Civil, podemos dilucidar o podemos pensar, sí, que el matrimonio, pues es un conjunto, sabemos, de bienes, derechos, deberes y obligaciones, ¿sí? Todo esto, todo el patrimonio va a ser susceptible de apreciación pecuniaria, es decir, va a importar una cantidad, ¿no? Son valuables en dinero, ¿sí? Y este patrimonio es una universalidad jurídica. ¿Por qué? Porque el patrimonio no es únicamente lo que hay, lo vimos en nuestra materia anterior, es también, ¿sí? El patrimonio también está compuesta de los haberes y los deberes. Si todas aquellas esas deudas que tienen las personas también forman parte del patrimonio. Característica muy importante del patrimonio, el patrimonio es pecuniario, sí lo podemos valuar en dinero, ¿sí? ¿Qué más? Sí, ahora bien, este patrimonio, sí, tiene una división. Por ejemplo, son los bienes, ¿sí? Y los bienes los vamos a entender como derechos reales. Y diapositivas más adelante vamos a puntualizar en qué consisten o cómo están definidos estos derechos reales, ¿sí? También hay derechos personales, hay obligaciones reales, obligaciones personales, hay cargas, ¿sí? Todo esto que nosotros vemos en nuestra pantalla es susceptible de evaluación nuevamente, implica o se genera o es susceptible, ¿sí? De una cuestión pecuniaria. ¿Por qué? Porque importa una cantidad, ¿sí? Que podemos nosotros calcular. ¿Sí? Entonces, el patrimonio son los bienes que están considerados en el Código Civil como derechos reales, son también derechos personales, hay obligaciones reales, obligaciones personales y cargas. Nosotros transformamos ese concepto que veíamos anteriormente de patrimonio y lo traducimos a términos
un poco más jurídicos, vamos a entender que el patrimonio es todo esto que nosotros podemos ver proyectado en nuestra pantalla, ¿sí? Ahora bien, el patrimonio es una institución, ¿sí? Esta idea, este concepto que se tiene acerca del patrimonio no es un concepto de nueva creación, ¿no? El patrimonio estaba considerado desde que se hicieron las codificaciones romanas, ¿no? Desde que nosotros, o desde que se empezó a codificar el derecho romano, ¿sí? Ya se empezaba a hablar acerca del patrimonio, se empezaba a instituir, ¿no? Entonces, el patrimonio es una institución que fue creada, ¿sí? Aparte o entre otras cosas, para explicar, ¿sí? La responsabilidad patrimonial del deudor, una subrogación real y la herencia, ¿no? Cómo es que se da esta transmisión o pues, esta transmisión de este atributo de la personalidad, ¿sí? De todo el patrimonio que pues está heredando o que deja una persona a su muerte, ¿no? Entonces, en un principio se empieza a codificar esta cuestión del patrimonio en atención a estas tres aspectos que nosotros podemos apreciar, ¿sí? Una vez que se dan o empiezan a surgir, se empiezan a dar diferentes estudios, diferentes situaciones, pues podemos ver que desde la parte teórica, ¿sí? Hay diferentes conceptos, ¿sí? Y ojo con esto, estos son únicamente teorías, ¿sí? Son teorías que sabemos que pues surgen de los estudios de diferentes doctores del derecho que proporcionan estas teorías acerca, ¿sí? O con la finalidad de describir, de explicar qué es lo que es el patrimonio, ¿no? Hay una teoría subjetiva que es la primera de la cual estaremos hablando, ¿sí? Esta teoría subjetiva es conocida como una doctrina personalista, ¿sí? Esta doctrina subjetivista o subjetiva tiene su origen en Alemania, ¿sí? De acuerdo a los postulados que sostiene o que se sostienen en esta teoría, ¿sí? Se menciona que el patrimonio es la emancipación de la personalidad jurídica, ¿sí? ¿Qué es esto? Que por ello, ¿sí? El patrimonio comprende todos los bienes del individuo, ¿sí? ¿Cuáles son todos los bienes del individuo? Los bienes futuros, ¿sí? Los que va a llegar a tener, o el fruto de los que tiene actualmente, ¿sí? También las obligaciones. ¿Qué son las obligaciones? Pues las obligaciones son, pudiéramos citarlo como esas deudas que tienen que contraer y sabemos que las obligaciones pues tienen que extinguirse, ¿no? Entonces, las obligaciones también son parte del patrimonio, ¿no? Entonces, esto compone una universalidad, ¿sí? Y esta universalidad es independiente de los bienes que lo integran, ¿sí? Esta es una teoría subjetiva. Ahora bien, en contraposición, existe la teoría finalista acerca del patrimonio, ¿sí? Esta teoría finalista, que también por otra parte se le conoce como una teoría objetivista, ¿sí? Tiene pues su origen en contraposición o una cuestión paralela, ¿no? O decir lo contrario a la teoría subjetiva. ¿Por qué? Porque esta teoría finalista tiene la premisa o tiene el fin o la explicación que si bien existen patrimonios que pertenecen a alguien, sí, que son propiedad de una persona, como sabemos que es un atributo de la personalidad, también hay patrimonios que pertenecen a algo. Es decir, en esta teoría finalista se considera que hay patrimonios, sí, que no es importante a quién pertenezcan, sino a qué están destinados, a qué fin. De ahí deriva, pues evidentemente su nombre, que es una teoría finalista. Entonces, concretando esta teoría, pues sabemos que en este sentido toma en consideración la teoría finalista que los bienes, ¿sí? No se toma en consideración a quién pertenecen, sino más que nada a qué está destinado a cumplir o cuál es el fin de ese matrimonio, de ese patrimonio, ¿no? Posteriormente tenemos una teoría realista, ¿sí? En esta teoría realista se define al patrimonio como un conjunto de relaciones jurídicas, ¿sí? Que tiene una persona y que estas relaciones jurídicas son valuables en dinero, ¿sí? Entonces, habla o ya viene a ser un poco más completa porque señala que todas estas, las cuestiones o todo lo que hay en cuestión de derechos, ¿sí? Pero también de obligaciones como son las deudas, ¿sí? Es decir, estamos incluyendo activos y pasivos, componen el patrimonio y que este conjunto de activos y pasivos genera relaciones jurídicas
de una persona y que estas relaciones jurídicas son valuables en dinero, ¿sí? O sea, no nos habla nada más de lo que hay o de lo que va a haber, ¿no? Ya habla aquí de las relaciones jurídicas que surgen con motivo, ¿sí? De los derechos y las obligaciones que tiene una persona y que sobre todo estas relaciones jurídicas van a generar o son valuables en dinero, ¿sí? Esto es lo que postula la teoría realista, ¿no? Por otra parte, tenemos los postulados de la teoría moderna, ¿sí? Esta teoría moderna, pues, considera brevemente que no basta con que el titular tenga unión o relación con el patrimonio, ¿no? Sino que también se deben considerar cuáles son los fines de ese patrimonio, ¿no? Entonces, aquí habla también en esa teoría moderna, va a reunir un poco de lo que hemos venido hablando de las tres anteriores teorías y genera o causa o viene a estipular, ¿sí? Que es cierto, existen relaciones jurídicas de un individuo por cuanto hace a sus derechos y obligaciones, ¿no? Es la relación que tiene con el patrimonio, pero no basta estipular que eso nada más es el patrimonio, sino que también viene a considerar cuál es la finalidad o qué fin va a tener ese patrimonio, ¿sí? Hasta aquí, Aislinn, sí, pues sí, puedes ver bien las diapositivas. ¿Tienes alguna duda, algún comentario que quieras agregar? Sí se ven bien las diapositivas y no, todo claro. Ok, perfecto. Entonces, esta es la teoría moderna acerca del patrimonio. ¿Ok? Entonces, si nosotros pudiéramos resumir esto o integrarlo en un concepto básico, resumido, que lo pudiéramos apegar a lo que está estipulado en nuestro Código Civil, ¿sí? Podemos entender que el patrimonio se va a conformar por un conjunto de bienes, de derechos y de deudas, ¿no? Que están destinados o que pertenecen a un titular determinado, ¿sí? Y muy importante, este patrimonio va a servir, o cuál es el fin de este patrimonio, va a servir para satisfacer sus necesidades y sobre todo las deudas que tiene frente a terceras personas, ¿ok? Entonces, si nosotros unimos esto, podemos conjeturar que esto es el patrimonio, ¿no? Está conformado por un conjunto de bienes, derechos y deudas que pertenecen a un titular, ¿no? ¿Y para qué sirven estos bienes? ¿Para qué sirven estos derechos? Pues para solventar o satisfacer sus necesidades y sobre todo en el entendido que las deudas son obligaciones y las obligaciones sirven para extinguirse, entonces ese patrimonio también tendrá que ser o tendrá que servir para solventar, ¿sí? O extinguir este tipo de deudas, ¿no? Estas deudas que evidentemente se tienen frente a terceras personas. ¿Ok? Ahora bien, en ese entendido, ¿sí? En ese entendido, nosotros vamos a dividir, como lo mencioné anteriormente, tenemos que realizar el estudio de lo que son los derechos reales y los derechos personales, ¿sí? ¿Qué son los derechos reales y qué son los derechos personales? ¿Ok? Podemos nosotros ver en esta diapositiva que hay dos definiciones, bueno, hay dos conceptos, ¿no? Que es importante, muy importante que ustedes vayan tomando sus notas, ¿no? ¿Qué es un derecho real y qué es un derecho personal? Un derecho real es ese poder ejercido directamente de una persona sobre una cosa, ¿sí? Es ese derecho que se ejerce de una persona hacia una cosa. Es decir, por ejemplo, cuando somos propietarios tal vez de un vehículo, cuando somos propietarios de algún tipo de bien inmueble, ¿no? Ese poder que se ejerce o que ejercemos directamente sobre una cosa. Y por otra parte tenemos los derechos personales, ¿sí? ¿Qué son los derechos personales? El poder de una persona sobre otra persona. ¿Sí queda claro esto, Aislinn? Sí, maestra. ¿Sí? Por ejemplo, dame o tú piensa algún otro ejemplo de un derecho real, de ese poder que es ejercido de una persona sobre una cosa. ¿Podría ser sobre una casa? Ajá, y ahí, en ese sentido, todos los actos que se ejerciten, ¿sí? Que se lleven a cabo, pues evidentemente estaríamos hablando del ejercicio de un derecho real, ¿sí? Es ese poder que una persona ejercita sobre una cosa, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos personales? Por ejemplo, el derecho de guardia y custodia, el derecho de patria potestad, ¿no? Porque se ejercen de una persona a otra persona.
¿no? ¿Por qué? Por la cuestión de la edad o las personas que son incapaces, ¿no? Por razones de la edad. Alguien tendrá que ejercer su guardia y custodia, alguien tendrá que ejercer su patria potestad, o en todo caso la tutela o la curatela, ¿no? Y se ve ahí cómo se proyecta el poder de una persona sobre otra, ¿no? Entonces, entendemos que los derechos personales, ¿sí? Van a ser, pues, innumerables, ¿no? ¿Por qué? Porque, todo el tiempo hemos visto que entre las partes o entre las personas, pues se crea cierto tipo de relaciones. Todo el tiempo, o las personas establecen vínculos, ¿no? Entonces, en ese sentido, en este tipo de derechos personales, como lo he mencionado, que sean de una persona a otra persona, pues generan este tipo de relaciones. Ahora bien, también los derechos personales tienen un carácter relativo. ¿Por qué? Porque solamente se pueden exigir respecto de las personas que han contraído las obligaciones, ¿no? Nuevamente, los derechos personales, y está estipulado en nuestro Código Civil, ¿no? ¿A quién le pertenece o a quién le corresponde ejercitar la guardia y custodia de un menor? ¿A quién le corresponde ejercitar de un incapaz la curatela o la tutela? ¿No? Es un derecho personal, pero únicamente tiene carácter relativo de acuerdo a las obligaciones que se encuentran estipuladas en el Código Civil, ¿no? ¿Qué otra cosa? En este tipo de los derechos personales, ¿qué pasa? ¿Sí? Otorgan las acciones personales, que son aquellas por medio de las cuales el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación al deudor. ¿Cómo podemos traducir esto? ¿No? En el caso de menores de edad, ¿sí? Los menores de edad, o en este caso, de acuerdo a lo que está estipulado en el código, si las obligaciones alimentarias, ¿sí? O alimenticias corresponde al padre o a la madre otorgarlos al menor, ¿no? En tanto y cuando se cumpla 18 años o bien hasta que se termine la instrucción universitaria, ¿no? Entonces, vemos ahí que el acreedor, pues va a ser la persona que tiene derecho a los alimentos o a este derecho de alimentos, y el deudor, pues va a ser la persona que tiene la obligación de proporcionar, ¿no? Y vemos aquí cómo se configuran los derechos personales, ¿no? Ahora bien, vamos del otro lado. ¿Cuáles son los derechos reales? Nuevamente, ¿sí? Y haciendo un poco de retroalimentación, pues los derechos reales son aquellos, ¿sí? Que se ejercen de una persona a una cosa, ¿no? ¿Cómo se da o cómo se explica este ejercicio de poder de una persona a una cosa, ¿no? Podemos ver aquí la teoría clásica y la teoría ecléctica. Dentro de la teoría clásica, ¿sí? Que ha sido defendida por Vigero, ¿sí? Sostiene que un derecho real siempre va a tener o va a existir una relación inmediata entre la persona y la cosa, ¿sí? Siempre va a tener que existir una relación entre la persona y la cosa, ¿no? O siempre, o lo podemos traducir esto en la potestad directa sobre la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como lo mencionaba Salkin, pues en todos esos actos de poder que se realizan sobre algún bien, ¿no? Pero va a haber otros que carecen de la inmediatividad, por ejemplo, la hipoteca, un contrato de hipoteca, ¿no? Es cierto, se tiene una posesión, pero aún no se ostenta, o bien hay un bien que está constituido en hipoteca, sí, pero no se pueden ejercer actos de poder sobre ese bien por la clasificación o por la forma en la que se adquirió, ¿no? Por otra parte, las doctrinas eclécticas, ¿sí? Señalan o sostienen que un derecho real, más que una relación, ¿sí? De un sujeto con una cosa, ¿sí? Más que ese vínculo, ¿sí? Van a señalar que el derecho, ¿sí? O consiste más en el derecho que se le da a un sujeto, ¿sí? Que tiene una supremacía sobre una cosa, ¿no? Y que este tipo de actos de poder que se ejercen, ¿sí? Va a depender del tipo de derecho que tenga, ¿sí? Y se empieza a hacer en esta doctrina ecléctica ya una clasificación de los derechos reales, una especificación, porque esta doctrina ecléctica señala, ¿sí? Que hay un derecho de propiedad, o puede ser, por ejemplo, la servidumbre, o puede ser la hipoteca, ¿no? ¿Por qué? Pues hay cuestiones aquí que señalan que es cierto, la persona puede ejercer actos de poder de una cosa, pero en ocasiones no son en su totalidad o no pueden ser ejercidos en la totalidad. ¿Por qué? Porque va a depender del tipo de derecho que tenga sobre esa cosa, ¿no? Empieza a ser ya una clasificación de cuál va a ser el nivel o la capacidad de poder que puede ejercer sobre la cosa en atención al derecho que tenga estipulado, ¿no?
Entonces, lo podemos ver aquí, hay una diferencia y vemos este concepto, bienes y cosas. Aislinn, tú al ver esta imagen, ¿crees tú que bienes y cosas sean lo mismo o existe una diferencia? Creo que puede haber una diferencia. ¿Cuál crees que pueda ser, Aislinn? No, Lo que no tú, o sea, sabría decirte. lo que tú quieras comentar, o sea, si lo que tú pienses en este momento que sea, evidentemente, se los he dicho, pues estamos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Dime tú, me dices, sí, tal vez es diferente. ¿En qué consideras que radica esa diferencia? Tal vez podría ser, ¿cómo se podría? Cuando se tiene, digamos, algo para comprobar. Ajá. ¿Un bien y una cosa? Sí, Muy bien, entonces, bienes y cosas. Efectivamente, como tú lo dijiste, pudiera parecer que es lo mismo, sin embargo, no es lo mismo, ¿no? Bienes son las cosas, ¿sí? O sabemos que todas las cosas son bienes, ¿sí? Que pues los bienes son cosas, pero que prestan una utilidad para el hombre, ¿sí? Y que son susceptibles de apropiación. Desde ahí deriva la premisa que todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes. ¿Por qué? Porque los bienes, ¿sí? Van a prestar una utilidad para el hombre. Y segunda característica de los bienes, son susceptibles de apropiación, ¿sí? ¿Qué otra diferencia nosotros podemos citar en términos jurídicos de la diferencia entre bienes y cosas? ¿Sí? La gran diferencia entre ambas consiste en que las cosas son todas aquellas, y lo sabemos de que tomamos clases de física, que las cosas son, o la cosa o las cosas es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Ahora bien, aterrizando un poco en la cuestión jurídica, ¿sí? Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio de manera libre y sin dueño, ¿no? Como lo decía Aislinn, tal vez los bienes es algo que tú puedes comprobar, ¿no? Que es tuyo, ¿no? Mientras que las cosas, si nosotros hacemos una clasificación, las cosas es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que es susceptible de apropiación. Y los bienes, ¿sí? Son aquellos o son el conjunto de cosas que han perdido su libertad. ¿Por qué? Porque han sido apropiadas, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia cuando nosotros hablamos de bienes y cosas, ¿sí? Los bienes ya son cosas que ya han perdido su libertad. ¿Por qué? Porque ya han sido apropiadas. Y las cosas son todo aquello que ocupa un lugar en el espacio de manera libre y que no tienen dueño, ¿no? Entonces, ahí radica principalmente la diferencia, ¿no? Entonces, en ese entendido, el patrimonio, pues va a estar compuesto de bienes, ¿ok? Ahora bien, una vez que hemos hecho esta diferenciación entre los derechos reales y los derechos personales, así como lo que son los bienes y lo que son las cosas, ¿sí? Vamos nosotros a estudiar lo que son las obligaciones propter rem, ¿sí? Estas obligaciones que dependen, ¿sí? Que dependen de otra, ¿no? Estas obligaciones propter rem, ¿sí? Van a depender o tienen características que nosotros podemos ver en nuestra pantalla, ¿sí? Son obligaciones, ¿no? Recuerden que las obligaciones pues están nacidas para extinguirse. ¿Cómo se extingue una obligación? Pues cumpliendo con lo que nos obligamos en esa parte, ¿no? Entonces, esta capacidad de la obligación jurídica, ¿cómo están compuestas esta obligación? Estas obligaciones propter rem, número uno, deben tener una causa justa, ¿no? Deben tener una capacidad de la parte que se obliga, ¿sí? Deben tener una cosa cierta y posible que sea materia de la obligación y un objeto cierto y posible. Porque, por ejemplo, no podemos nosotros establecer una obligación o, por ejemplo, un contrato, que un contrato es un género de obligación, un contrato, por ejemplo, para comprar el sol, para comprar una fracción de la luna. ¿Por qué? Porque no es un objeto cierto y posible, ¿no? No es una cosa posible de apropiación, ¿no? No es materia de obligación, ¿no? Entonces, para que una obligación, si propter rem, que es la que depende de otra o depende de un objeto, ¿sí? Para que se puedan configurar, pues tendrán que cumplir estos requisitos. Número uno, la capacidad de las personas o de las partes que se obligan, que debe tener una causa justa, un objeto cierto y posible y una cosa cierta y posible también que sea materia de la obligación, ¿ok? En este sentido, de la capacidad de la que hablamos en esta parte, la capacidad de la parte que se obliga, ¿a qué hacemos alusión?
¿sí? A que los sujetos, tanto acreedor como deudor, ¿sí? Deben tener capacidad, ¿sí? En la teoría de las obligaciones, los partícipes o las personas intervinientes los vamos a denominar acreedor y deudor, ¿no? Entonces, en ese sentido, para que se perfeccionen las obligaciones, el primer requisito que se debe de cumplir es la capacidad, ¿sí? Aislinn, dime, ¿qué entendemos por la capacidad de los sujetos? ¿Qué te hace alusión esta capacidad de los sujetos? La verdad no lo sé. Acuérdense que acuérdense que hablábamos en nuestra materia anterior que la capacidad es esa disposición o hablamos de capacidad de ejercicio y capacidad de goce, ¿no? En este sentido, habla acerca de la capacidad de ejercicio, ¿no? Que las personas tengan esa capacidad para contraer obligaciones, ¿no? ¿Cómo se perfecciona esta capacidad para contraer obligaciones? Número uno, recuerden, mayoría de edad. Número dos, no estar privado, ¿no? Del razonamiento lógico, ¿no? Y eso, con esa manera se perfecciona la capacidad de ejercicio que estamos ejercitando. Y la capacidad de goce, decíamos, esa capacidad que tenemos todos sin importar nuestra edad, sin importar nuestra condición física ni nuestra condición física, mental o emocional, para gozar de los derechos que están consagrados en las diferentes legislaturas, ¿no? Entonces, para que se perfeccione una obligación, ¿sí? Las partes, tanto sujetos como acreedor como deudor, deberán tener esta capacidad de ejercicio, ¿sí? Contar con la edad que se encuentra estipulada en las normativas para adquirir obligaciones y sobre todo, pues no estar privado, ¿no? De los razonamientos lógicos o de la inteligencia, ¿no? En ese caso, pues se le pueda nombrar un tutor, un curador, para que intervenga por él en cualquier tipo de negocio jurídico, ¿no? Ahora bien, otra vez analizando nuestro cuadro, nos habla que debe tener un objeto cierto y posible. Ese objeto cierto y posible hace referencia, ¿sí? A la prestación, es decir, a la conducta que se debe desplegar, ¿sí? A la conducta que debe desplegar el deudor para satisfacer el interés del acreedor y de esa manera lograr la extinción de la deuda, ¿no? ¿Qué otra cosa? Decíamos, debe tener o debe cubrir esta característica de una causa justa. ¿Qué es la causa justa en esta teoría de las obligaciones? Esta causa justa hace atención a el razonamiento jurídico obligacional, ¿sí? Es decir, que ese vínculo que se da entre deudor y acreedor en la teoría de las obligaciones debe de estar apegado a lo que está estipulado en la normativa aplicable, ¿sí? Y sobre todo también a las cuestiones doctrinales, ¿sí? A eso se hace alusión con la causa justa, ¿no? Ahora bien, las obligaciones, y lo sabemos, ¿qué son las obligaciones? ¿Qué objeto tienen? ¿Sí? Las obligaciones, pues son este consenso de voluntades que tiene como objeto dar, hacer o dejar de hacer alguna cosa, ¿sí? Entonces, podemos hablar de obligaciones en términos también del comercio, ¿no? Es donde podemos nosotros dilucidar o podemos ver más claramente cómo se da un ejemplo, ¿sí? De estas relaciones de la obligación. ¿Dónde más podemos ver las obligaciones? Pues en los diferentes tipos de relaciones contractuales que se den entre las personas, ¿no? Los distintos tipos de contratos que se llegan a firmar entre las personas, que pues los contratos pues son fuente de obligaciones y aparte de todo pues es un consenso de voluntades, ¿no? ¿Qué más pasa, no? Las prestaciones que se pactan entre las personas cuando surge una obligación debe o deberá cumplir con la posibilidad de ser valorada económicamente, ¿no? Para de esta manera, pues, determinar o para coadyuvar a determinar la patrimonialidad, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues, nosotros podemos ver cómo es que están constituidas estas obligaciones propter rem. Ahora bien, esas fueron los tópicos o las características de las obligaciones. Pero, ¿qué es una obligación propter rem? ¿No? Las obligaciones propter rem son esas obligaciones reales. Las vamos a encontrar en diferentes lecturas o en diferentes cuestiones doctrinales como obligaciones ambulatorias, ¿sí? ¿Por qué se les conoce así? Porque estas obligaciones propter rem se van a ocupar para designar a las obligaciones
que nacen para una persona, ¿sí? Por su relación de dominio, ¿sí? De posesión, ¿sí? O de derecho real en que se encuentre respecto de una cosa, ¿no? Entonces, vemos aquí que las obligaciones reales, ¿sí? Son aquellas que van a, o con las cuales vamos a designar a esas obligaciones que surgen, ¿sí? Del vínculo que existe entre una persona y su relación de dominio, ¿sí? Con un bien. ¿Por qué? Porque puede haber dominio por posesión, dominio por propiedad, ¿sí? O cualquiera de las otras diferencias que se encuentre la persona respecto de una cosa, ¿no? Entonces, esta es qué ejemplo podemos mencionar de la vida práctica. Lo vemos aquí. Por ejemplo, conservar la cosa común, ¿no? Cuando se comparte también una servidumbre de paso, ¿no? Cuando se tiene esa obligación de reparar una pared medianera que une dos propiedades, ¿no? Hacer las obras necesarias para el uso y conservación de la servidumbre de paso, ¿no? Cuando existe una servidumbre de paso en una copropiedad, ¿no? Entonces, estas obligaciones que surgen de la relación que existe o de la relación de dominio de una persona sobre una cosa, le vamos a denominar obligaciones propter rem. ¿Por qué? Porque van a depender del dominio que se tenga sobre una cosa, ¿ok? Entonces, nuevamente, una obligación propter rem es aquella que debe el propietario o poseedor. Muy importante. Existe una diferencia enorme y abismal entre el concepto de propiedad y posesión, ¿sí? La cual estaremos analizando en nuestra sesión siguiente, ¿no? Entonces, en razón de propiedad o de posesión, surgen las obligaciones propter rem. ¿Por qué? Porque van a ser diferentes las obligaciones surgidas en relación a la propiedad de un bien a en relación a las que se establecen por la posesión de un bien, ¿no? Y a esto le vamos a llamar obligaciones propter rem. ¿Qué otra cosa podemos entender por obligaciones propter rem? Es una obligación jurídica, ¿sí? Que nace en virtud de la relación jurídica que tiene un sujeto con una cosa, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Un sujeto que es propietario de una finca, ¿sí? Al serlo, no solamente tiene ese derecho real de propiedad, sino que también tiene una serie de obligaciones, ¿no? Que están relacionadas con esa propiedad, ese vínculo de propiedad que tiene con esa cosa, ¿no? Otro ejemplo pudiera ser la existencia de servidumbres, ¿sí? En que, pues, un ejemplo de una obligación propter rem en un inmueble, ¿sí? Y si estamos hablando que existe una servidumbre, pues un ejemplo de la obligación propter rem sería la que tienen los que ostentan la servidumbre de mantener en buen estado las servidumbres de paso, ¿no? Esa podría ser un ejemplo de la obligación propter rem también, ¿no? Entonces, terminando esto o prácticamente en este sentido, ¿no? De conjeturar qué son las obligaciones propter rem, son aquellas que derivan de la relación que tiene una persona o del dominio que tiene una persona sobre una cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a ser la misma obligación que surge derivada de la propiedad a las obligaciones que surgen derivada de la posesión, por mencionar dos ejemplos, ¿no? Entonces, estas obligaciones propter rem tienen que ver prácticamente con el objeto sobre el cual se establece un dominio, ¿no? Ahora bien, de esta parte, ¿hay alguna duda, algún comentario que quieras agregar? No, maestra. ¿Segura? Voy muy rápido. ¿Vas bien? ¿Algo que quieras comentar? ¿Así está bien? Perfecto. Entonces, ahora bien, una vez que hemos marcado nuestra pauta acerca de diferentes conceptos, ¿sí? De lo que son los bienes, las obligaciones, los derechos reales, los derechos personales, el patrimonio, ¿sí? Podemos nosotros entrar en nuestro tema número 2, ¿no? Que son los derechos reales. Vamos a hacer ya un poco, ya las mencionamos en nuestra introducción, ahora vamos a terminar de determinarlos, ¿no? Y para esto, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Esto que ven en su diapositiva, ¿sí? Dice ahí bienes, ¿no? Y nos señala los artículos 788, 789 y 790. ¿Sí estamos de acuerdo, Aisling? Sí, maestra. Miren, ahora bien,
Si nosotros nos vamos, 789 dijimos, ¿verdad? ¿Puedes ver aquí mi código, Ashley? Sí, Ok, entonces dijimos, estamos hablando de bienes, ¿no? Ya dijimos que los bienes, pues son todos aquellos que han perdido su libertad, no solamente es algo que ocupa un lugar en el espacio, sino algo que se puede o que tiene esa característica de que se puede apropiar de él, ¿no? Esos son los bienes. En la teoría, ahora, si nosotros nos vamos a preguntar qué dice nuestro Código Civil acerca de los bienes, ¿sí? Y nuevamente haciendo énfasis en que estamos ocupando el Código Civil para el Estado de Veracruz, el que hace rato descargamos, podemos ver aquí, que como decía en la diapositiva, decía bienes, ¿no? ¿Cuáles son los bienes o qué son los bienes? ¿O solamente hay una clasificación de bienes? No, ¿no? Aquí nos señala nuestro Código Civil en el artículo 789. Aquí está. Sí lo podemos ver, libro segundo, ¿no? De los bienes. ¿Sí estamos de acuerdo, Aislinn? sí, maestra. Lo vemos, recuerden, el Código Civil viene dividido en títulos, capítulos y libros, ¿no? Títulos, capítulos y libros. Entonces, nosotros estamos ubicados en este momento en nuestro libro segundo, que hace alusión a los bienes, ¿sí? Nuestro libro segundo, ¿sí? Que habla de los bienes, a su vez está subdividido en títulos, ¿sí? ¿Cuál estamos nosotros ubicando ahorita? Nuestro título primero del libro segundo, que hace referencia a los bienes, ¿no? Y nos dice, ¿sí? Nos dice nuestro Código Civil, artículo 788, pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio, ¿no? Entonces, puede ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. Muy, muy claro y muy conciso. ¿Por qué? Porque hace alusión a las cosas que pueden ser consideradas bienes, ¿sí? Cosas, recuerden, bienes y cosas no son lo mismo, por eso nos dice aquí, ¿sí? Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. Todo aquello que esté excluido del comercio, pues evidentemente no puede ser considerado un bien, ¿no? Por ejemplo, como lo decíamos, ¿no? El sol, la luna, las personas, todo aquello que esté fuera de lo que es comerciable, pues evidentemente no puede ser objeto de apropiación, por tanto, entonces no está considerada dentro de la clasificación de los bienes, ¿no? Artículo 789. Las cosas pueden estar excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de ley. ¿Sí? Ya lo mencionábamos, tienen que ser un objeto posible. Por disposición de ley, sabemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala ¿sí? Cuáles son los límites territoriales del Estado mexicano y señala también que pues nadie puede apropiarse de ciertas fracciones de lo que son los mantos acuíferos o el espacio aéreo. Está por disposición de ley, ¿no? Está plasmado en la Constitución, por tanto, entonces, son cosas que están excluidas del comercio por su propia naturaleza y por disposición de ley. ¿Qué más nos señala el artículo 790, ¿no? 790 nos dice que están fuera del comercio, ¿sí? Por su naturaleza, las que no pueden ser poseídas por alguna persona exclusivamente y por disposición de la ley, ¿sí? La que están declaradas irreducibles a propiedad particular, ¿no? Son cosas que también están fuera de lo que es la apropiación. Ahora bien, dentro de nuestro título segundo, ¿sí? Del capítulo de bienes de este libro, ¿sí? Señala título segundo, clases y características de los bienes, ¿no? Y a partir del artículo 791, ¿sí? Hace y empieza esta división, esta clasificación que el Código Civil, ¿sí? Realiza acerca de los bienes, ¿ok? Hasta aquí vamos a dejar con esto para continuar con nuestra presentación de las diapositivas. ¿Ok? ¿Sí podemos ver la diapositiva, Aislinn? Sigue en el código. Ok, Ah, ya. Ya. ya, ¿verdad? Sí. Entonces, nuevamente, como está en la diapositiva, tocante a los bienes, si ya analizamos precisamente 788, 189 y 790, ¿qué es lo que nos señala que son los bienes? ¿No? Ahora bien,
cuáles y cómo están clasificados los bienes. A partir del artículo 791 al artículo 825, se realiza la clasificación clara y concisa de cómo están clasificados los bienes para efectos, ¿sí?, de la legislación que se encuentra tanto sustantiva como adjetiva, ¿sí? Y ojo aquí, esta parte es muy importante que aprendan a manejar la clasificación jurídica de los bienes. ¿Por qué? Porque en capítulos más adelante de nuestros códigos adjetivos y sustantivos ya no nos habla de forma particular de cosas o bienes. Únicamente habla bienes muebles, inmuebles, mostrencos, vacantes, o únicamente eso. Y tenemos nosotros entonces en nuestra labor de abogados tener pleno dominio, ¿sí?, de qué tipo de bienes nos están hablando con esa clasificación general, ¿no? Entonces, esto lo vamos a encontrar en el Código Civil para el Estado de Veracruz, en los artículos 791 a 825, como lo podemos ver en nuestra pantalla. A grosso modo, sin el afán de que ustedes vean un diagrama referente a lo que estamos mencionando, ¿sí?, podemos entender, ¿sí?, y como lo leíamos, ¿no?, la del artículo 789 al 790, que las cosas no pueden ser, que no pueden ser objeto, ¿sí?, de propiedad por su naturaleza, ¿sí?, o que sí pueden ser los bienes inmuebles o los bienes raíces, ¿sí? Y aquí la primera división, ¿sí? Todas esas cosas que pueden ser objeto de propiedad por su naturaleza, por su naturaleza. Y la primera división que se nos proporciona son bienes inmuebles o bienes raíces, que a su vez también vamos a encontrar bienes vacantes, ¿sí? Y por otra parte vamos a encontrar los bienes muebles, ¿sí?, que también a su vez los vamos a dividir en fungibles y no fungibles y los mostrencos, ¿no? Y nuestro Código Civil a partir del 791 hace alusión o hace la descripción de cuáles son los bienes fungibles y los no fungibles, cuáles son los mostrencos, ¿no? ¿Cuáles son los bienes muebles? Todos aquellos que no pueden ser trasladados por la propia fuerza del ser humano, ¿no? Los inmuebles. Y por su parte, los muebles son aquellos que el humano, por su propia uso de la fuerza, los puede mover de un lado a otro. Bienes vacantes, aquellos que no ostentan una propiedad, ¿no? Esta clasificación y esta división nosotros la vamos a encontrar en los numerales que hemos mencionado en nuestro Código Civil para el Estado de Veracruz, ¿no? Ahora bien, los bienes también, ¿sí?, son considerados o son relacionados o son clasificados con relación a las personas a las que pertenecen, ¿sí? Y en ese entendido o en este ámbito, ¿sí?, podemos encontrar bienes, ¿sí?, del poder público o del dominio público y los que son propiedad de particulares, ¿sí? Dentro de los bienes del poder público o de dominio público están los bienes de uso común, los bienes destinados a un servicio público, ¿sí?, o los bienes particulares, ¿no? Son todos aquellos que nos hacen la descripción en nuestro código, que son bienes del poder público, ¿sí? Así está la clasificación. Ahora bien, en ese entendido, ¿sí?, nuestra primera actividad va a consistir precisamente, ¿sí?, en realizar esta lectura de los artículos, ¿sí? ¿Qué artículos son? 791 a 825, ¿sí?, del Código Civil para el Estado de Veracruz. Nuevamente reitero, en ese sentido, todas las personas o las personas que no tengan o no ostenten su domicilio en el Estado de Veracruz, ¿sí?, les pediría hagan la búsqueda de la legislación competente o bien, en todo caso, me pudieran contactar para que yo los pueda apoyar con esto, ¿no? Todos los códigos civiles de todos los estados manejan una clasificación de los bienes. Eso es muy importante mencionar y reiterar. Sí, tanto el Código Civil para el estado de Veracruz, para el estado de Puebla, para el estado de Oaxaca, manejan esta clasificación de bienes, ¿no? Entonces, una vez que han leído estos artículos, y nuevamente menciono, para el estado de Veracruz están estipulados en el Código Civil, artículos 791 a 825, ¿sí? Les pido por favor lean y estudien de manera consciente estos artículos, ¿sí? Lleven a cabo esta lectura para que puedan ustedes dilucidar cuáles son las diferentes clasificaciones de bienes que se estipulan en la legislación sustantiva, ¿no? Número uno, van a realizar la lectura de los artículos y una vez que lo han leído, lo han comprendido, ¿sí?, y lo han sintetizado, ¿cuál va a ser el producto de esta lectura? ¿Sí? Van a dar respuesta a estos 5 incisos que ustedes pueden ver en su pantalla, ¿no?
Son 3 preguntas que voy a habilitar en la plataforma para que ustedes, pues, entreguen el producto de esta actividad, no omitiendo manifestar que, pues, en nuestra siguiente sesión estaremos comentando acerca de la clasificación de estos bienes que se encuentran contemplados en los artículos que hemos mencionado. Si estamos de acuerdo, Aislinn, ¿alguna duda de esta actividad? No, maestra, ninguna. ¿Sí? Esto lo vamos a extraer de dónde, nuestro Código Civil, en tu caso, Aileen, pues el que descargamos hace rato. Muy importante, tómense su tiempo para leer estos artículos, para entenderlos, interpretarlos, comprenderlos, ¿sí? La siguiente sesión los estaremos comentando, estaremos hablando, estaremos analizándolo más a fondo, pero es muy importante que previo a ello hayan realizado la lectura. Si nuevamente reitero, aquellas personas que ostenten o que manejen algún otro tipo de domicilio, que no sea el estado de Veracruz, ¿sí? Busquen la legislación o en todo caso pídanme apoyo por conducto de WhatsApp para que yo les pueda apoyar en donde pueden descargar la normativa que los va a ayudar para buscar o para dar contestación, bueno, para leer y para dar contestación a estos incisos. Si estamos de acuerdo, Slim, ¿puedo dejar de proyectar? Sí, maestra. Ok, perfecto. Perfecto, Slim. Pues no sé si tengas alguna otra duda, algún comentario, algo más que quieras agregar. No, maestra, ninguna. Ok, ¿segura, sí? Sí, ya dijo que la actividad se subirá a la Sí, plataforma, sí, ¿verdad? ya la voy a habilitar y les voy a ahí a pegar el recorte de pantalla de lo que tienen que hacer. Les pido de manera muy insistente que por favor lleven a cabo la lectura de los artículos, porque es muy importante entender las diferencias entre en las clasificaciones de los bienes, ¿sí? Entonces ya tienes ahí tu código civil, Aislinn, empezamos a leer, después contestamos las preguntas y en nuestra siguiente sesión estaremos hablando un poco más o comprendiendo un poco más acerca de la clasificación de los bienes. ¿Sí, Aislinn? Sí, maestra. Ok, perfecto. Entonces, pues por mi parte es todo. Quedo al pendiente para cualquier duda, cualquier situación que los pueda apoyar. Y con todo gusto, pues ya saben que en el número de WhatsApp. Muchísimas gracias, Aileen. Bonita noche. Gracias, maestra, igualmente.